Buenos días, hermanos amados. Les saludo esta mañana con el amor de Jesús. Bien, antes de comenzar vamos a poner nuestros celulares en modo avión, amén, para que no entre ninguna llamada indeseada. Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias. Esta mañana, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra, crecer en el conocimiento de Cristo, para que sepamos, Papá, lo que tú ya nos has concedido. Señor, oro también para que por las personas que por tu gracia van a escuchar esta enseñanza a través del YouTube, te pido, Señor, les reveles a Jesús, les reveles cuánto tú los amas, para que más y más puedan llegar a conocer a Jesús y experimentar en sus vidas esta salvación preciosa que tú ya nos has dado. Tu palabra dice que de tal manera has amado al mundo, que has dado a tu Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, papito, en el nombre de Jesús, todos decimos amén. Bien, hermanos preciosos, esta mañana vamos a continuar enseñando acerca de permanecer firmes en la gracia del Señor, amén, o también la eficacia de la gracia de Dios. Habíamos visto hace 2 semanas atrás que el propósito principal de la gracia del Señor es revelar a Cristo, a Jesús. El cristianismo real no tiene que ver tanto con el comportamiento del creyente, sino con el comportamiento de Cristo en el creyente. Amén. Porque si nosotros vemos nuestro propio comportamiento, nos vamos a ver chiquititititos. Nunca vamos a dar la talla. Pero si nuestra atención está en el comportamiento de Cristo, entonces vamos a poder experimentar aquello que Dios ya preparó, aquello que Dios ya hizo por su iglesia a través de la obra de Jesús. Por eso es importante, hermanos amados, que nosotros afirmemos nuestros corazones en la gracia del Señor. El diablo, por supuesto, odia la gracia del Señor, porque la gracia del Señor nos revela a Cristo. Por medio de la gracia del Señor, Cristo puede manifestar su vida a través de ti. Amén. Entonces, el diablo nunca va a querer que la gracia del Señor sea predicada, o va a tratar de influenciar la enseñanza en las iglesias con mezcla de pactos para que el cristiano no pueda ser transformado y de esta forma pueda experimentar los cambios reales en su vida. Pero nosotros, por la gracia del Señor, valga la redundancia, seguimos creciendo en el conocimiento de esa gracia y afirmamos nuestros corazones en ella. Amén. La semana antepasada vimos la manifestación de la gracia para hacer algo. Para hacer algo. Cuando Dios le habla a Zacarías, a través de un ángel le muestra una visión, le dice que le diga a Zorobabel que la tarea que él tenía que lograr, la reconstrucción del templo, solo sería posible por medio del Espíritu de gracia. Dios quería asegurarse de que Zorobabel no trate de hacer la obra en sus propias fuerzas. Dios quería asegurarse que Zorobabel no busque la ayuda de un ejército. Por eso dice la Escritura, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo sería posible realizar esta obra, ¿Quién eres tú, oh gran monte de dificultades? Dice la Escritura, Serás reducido a llanura con aclamaciones de gracia a ella. Entonces, amados hermanos, cualquier obra
que Dios nos haya llamado a nosotros en Cristo a realizar, solo será posible si nos apoyamos en la gracia del Señor. Por ejemplo, si tú tienes un llamado ministerial, hay 5 ministerios, ¿no? El apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. Tú no podrás realizar esa obra si no te apoyas en la gracia del Señor. Yo he conocido pastores que están desanimados en sus ministerios, están cansados y se sienten frustrados porque no se están apoyando en la gracia del Señor. Pastorear, hermano, una congregación no es sencillo si lo haces en tus fuerzas. Pero si te apoyas en la gracia del Señor, entonces va a ser algo orgánico, algo que va a fluir, algo que Dios hará a través de tu preciosa vida. Pero Dios no te está demandando hacer nada aparte de Cristo. Ojo, Dios no demanda de nosotros nada, absolutamente nada aparte de Cristo. Todo aquello que nosotros hacemos en el Señor y para el Señor solo será posible a través de la gracia del Señor. Y por esa gracia Dios va a proveer recursos, herramientas que van a ser de utilidad para que tú puedas completar esta obra y ser eficiente en el llamado de predicar a Cristo, para que Cristo sea cabeza de todo, para que Cristo sea la vida de las personas. Por ejemplo, ¿no? Yo en mi propio testimonio, ¿no? Antes de ser creyente, hermano amado, yo era incapaz de pararme a hablar en público. En el colegio nunca expuesto, porque tenía miedo, pavor de pararme delante de la gente a hablar. Esta obra, ¿no?, que ustedes ven, este don que ustedes ven en mi vida, yo lo reconozco absolutamente que es una obra de gracia. Amén. Porque inclusive, hermano amado, cuando el pastor me decía, Enrique, predica, yo, ¿no habrá otro que predique, no? Porque era un temor, ¿no?, natural de quedar bien, de exponer bien, de hablar bien, ¿no? Sin embargo, logré entender que esta es una obra de gracia, que no está en mí, que no es una habilidad humana para hacerlo. Hay que cuidar de no involucrar la fuerza humana en una labor que solo Dios puede hacer posible, hermanos amados. Nunca, por esa gracia maravillosa, yo le he dicho, pastor, predicaré, enseñaré, pastor. Nunca. Ha sido Dios promoviendo el llamado que Él nos había dado a nosotros, en mi caso. Y cómo Dios se provee, ¿no? Cuando tú dejas, gracias a Dios que conocimos el mensaje de la gracia, yo lo conocí de forma radical a los 5 años de creyente aproximadamente, porque antes de eso habíamos tenido enseñanzas muy mezcladas. Pero cuando comencé a comprender la gracia del Señor, me sometí a ella y cómo Dios proveyó recursos, ¿no? Yo tengo mi esposa, mis hijos, para mí era imposible asistir a un instituto bíblico. Dios trajo un centro de entrenamiento bíblico a la congregación. Trajo ministros competentes del nuevo pacto aquí para capacitarnos, para completar su obra a través de nosotros. Amén. Yo tengo, por ejemplo, un recurso maravilloso que Dios me proveyó, fue una Biblia, un software, eSword se llama, que tiene más de 100 traducciones de la Biblia, que tiene más de 70 diccionarios, hebreo, griego, tópicos, comentarios, estudios, pero Dios proveyendo para el llamado, ¿no? Esa es una labor de gracia. No es con fuerza, hermano, no es con ejército. Yo he conocido pastores frustrados que andan hablando mal de su congregación y entiendo, lo están haciendo en sus fuerzas. Amén. No se están apoyando en la gracia del Señor.
Es la obra de Dios, hermano. No es una obra personal aparte del Señor, lo que nosotros hacemos. Por eso dice la Escritura claramente, puestos los ojos en Jesús. A mí no me pongan de ejemplo para nada, por favor, hermano amado. Yo no quiero cargar con esa mochila. Muchas veces el diablo le pone mochilas pesadas a los líderes, a los pastores. Tu ministerio es un ejemplo para la sociedad. No, hermano, Cristo es el ejemplo para la sociedad. El diablo quiere ensalzarnos, ¿no? Aparte de Cristo, para poner una mochila, una carga, para que vivamos con frustración, cansados, y cantemos, cansados del camino, para vivir con frustración, cuando la obra del Señor es algo que debemos disfrutar, hermano, porque es una obra de gracia, es el Espíritu del Señor manifestando su vida para cumplir ese propósito maravilloso. Pero no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de gracia. Cualquier labor, tanto eclesial como secular, es posible por medio de la gracia del Señor. Amén. Apoyémonos en la gracia del Señor, hermanos amados, para que nosotros seamos útiles al llamado del Señor de reconciliar al mundo con Él, de presentar a Cristo y no una religión. Amén. La gracia del Señor es lo que hace posible que tú puedas cumplir tu llamado. La gracia del Señor es lo que hace posible que tú puedas ser útil en tu llamado, que tú puedas enseñar si ese es tu llamado. En mi caso, ese ha sido mi llamado, enseñar la palabra del Señor, alumbrar el entendimiento de mis hermanos. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor Jesús leí un libro del hermano Charles Capps, Cómo activar el poder de Dios, y al final del libro habían confesiones de las Escrituras para renovar el entendimiento, y una de esas confesiones que yo declaraba al comienzo sin entender mucho como fórmula, porque no entendía muy bien para aquel entonces, una de las confesiones que hacía era: yo soy un ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo declaraba, aun cuando todavía no enseñaba, no predicaba. Afirmaba mi corazón en esa gracia y no me apoyaba en mi propia prudencia. Amén. Es la gracia de Dios, hermano, lo que hará posible que tú puedas experimentar beneficios del reino en tu llamado. No trates de hacerlo en tus fuerzas. Te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a desanimar, vas a tratar de manipular las enseñanzas para condenar a la congregación, te vas a victimizar y te vas a esconder detrás de la victimización. Sin querer vas a querer dar lástima. Somos hijos de Dios, hermano. No somos mendigos, estamos unidos a Cristo. Cristo. Amén. ¿Tú crees que Jesús es un mendigo? No, ¿verdad? Es la vida de Cristo en ti, es la vida de Cristo en mí. A Jesús todos sus discípulos lo abandonaron y Él no se quedó resentido y lloriqueando. Él tenía su seguridad firme en el amor de Dios, al punto que no le importaba si lo seguían o no. Y nunca le tomó en cuenta a sus discípulos esa ofensa, ¿no? Imagínate que un día a ti te acusan de algo, tu mamá, tu papá, tus hermanos te dejan. Imagínate, no fue fácil, hablando naturalmente, lo que el Señor Jesús experimentó, pero como su confianza estaba en el amor de papá, ¿verdad? Siguió adelante, cumplió su propósito y los siguió amando. No les tomó en cuenta sus pecados y todos sus apóstoles pudieron cumplir su propósito. Amén. Esa es la gracia de Dios, hermanos amados.
Entonces vimos en Zacarías, ¿verdad?, que es la gracia de Dios la que hace posible que uno pueda completar una obra, ¿no? Un llamado. También vimos la gracia del Señor como el medio para nuestras propias vidas, ¿verdad?, para lograr experimentar aquello que en nuestras fuerzas no podemos experimentar. Hablando, por ejemplo, de una debilidad, un pecado recurrente, una enfermedad, ¿no? Y esto lo vimos en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, en el apóstol Pablo. Vamos a leer nuevamente esta escritura en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante. Cuando ya lo tengan me dicen amén. El apóstol Pablo a los corintios les dice así, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense, hermanos amados, Pablo habla de un aguijón en la carne, a quien simbólicamente dice un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba, ¿no? ¿Cuál es la labor del diablo? Condenar, acusar, ¿no? Entonces, él, harto de esta situación, le pide a Dios, ¿no? Le pide al Señor, le he pedido al Señor que lo quite de mí. 3 veces le he rogado al Señor y el Señor me ha dicho, miren la respuesta del Señor, ¿no? Dios le habla a Pablo y le dice, Pablo, mi gracia es suficiente o bástate mi gracia. En otras palabras, ese problema ya ha sido resuelto. Cualquier dificultad, debilidad, circunstancia que tú y yo a la cual nos enfrentamos en la vida, debemos entender, hermanos amados, que Dios ya ha resuelto ese asunto a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso significa que Dios ya no va a hacer nada al respecto porque ya lo hizo. Entonces nos toca a nosotros apoyarnos en la gracia del Señor para poder experimentar esa libertad que ya tenemos en Cristo, sea cual sea el aguijón en tu carne, ¿no? Y dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dice a Pablo que el aguijón era una debilidad. Y la palabra debilidad en el diccionario bíblico dice carencia de fuerza, indicando la incapacidad de producir resultados. Dios le dice a Pablo que su aguijón era una debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo recibe esta revelación, ¿no? ¡Wow! De buena gana, dice. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Ojo, no por mis debilidades, sino a pesar de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un cambio de actitud en el Señor. Un cambio de actitud en el Señor. Él comienza a gloriarse. Gloriar significa glorificar,
alabar, exaltar, enaltecer, honrar y loar. Bien, gloria a Dios. Ahora sé que ese problema que estoy enfrentando ya ha sido resuelto. Entonces me gozo y comienzo a darle la gloria a Dios, porque ya sé que Dios ha hecho algo al respecto. No le doy las gracias a Dios para que algo suceda. Le doy las gracias a Dios porque ya sé que ha sucedido. Ya sé que he sido sanado. Ya sé que mi necesidad ha sido suplida. Amén. Aleluya. Ya sé que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y que puedo amar incondicionalmente y ser amado de la misma forma. Ya lo sé. Entonces lo que veo es una circunstancia pasajera. Sea lo que sea que esté ahí por mucho tiempo, o sea que sea reciente, hermano amado, es pasajero. Pero apóyate en la gracia de Dios para que puedas experimentar esa libertad que ya tienes en Cristo. Gloria a Dios Padre. Gracias porque en la cruz Cristo llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Gracias. Aun cuando hay dolor, aun cuando hay síntomas. No estoy diciendo no hagas nada al respecto. Si debes tomar medicina, hazlo. Si debes ir al médico, hazlo. Pero a pesar de eso, mantén una buena actitud. Gózate en el Señor, sabiendo que Dios ya hizo algo al respecto. Si tienes una debilidad, un pecado recurrente que has tratado de dejar en tus fuerzas, por el cual te sientes condenado, castigado, apóyate en la gracia del Señor. No trates de hacerlo en tus fuerzas, porque ni la fuerza de un ejército hará que tú puedas ser transformado. Solo podrás ser transformado y experimentar la libertad que ya tienes en Cristo si te apoyas en la gracia del Señor. Qué difícil, hermano, es cuando tú te apoyas en tu propia fuerza. Me estoy acordando de mi amigo que ya está con el Señor, que cayó en drogas. Hermano, intentó de todo por dejarle la adicción. Ha intentado de todo, hermano. Y finalmente se fue con el Señor y no pudo experimentar esa libertad, pero porque, por decirlo de alguna forma, para él era más fácil hacer algo en sus fuerzas que confiar en el amor de Dios. No lo estoy condenando, por si acaso, porque yo he sufrido una adicción y sé lo que en lo natural cuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez, como nos frecuentamos, una vez se desapareció como 4 días y al 4.º día vuelve, ¿no? Me visita Enrique y lo veo medio demacrado. Y campeón, para no decir su nombre, ¿no? ¿Dónde has estado? No, me encontré con un pastor. Me ha llevado por el cerro a ayunar 4 días para dejar las drogas. 4 días he ayunado. ¿Y cómo te sientes? Un poquito mejor. Haciéndole creer que el ayuno es el poder de Dios. Y nunca dejó las drogas. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que ayunar sea malo, pero el poder de Dios es Cristo. Amén. No el ayuno. El poder de Dios es Cristo, no la oración. El poder de Dios es Cristo, no la alabanza. Si tú alabas y Cristo no está presente, estás cantando. Si tú adoras y Cristo no está presente, estás cantando baladas. El poder de Dios es Cristo, hermano amado. Amén. El poder de Dios es Cristo. En otra oportunidad me acuerdo que nos visitaron unas hermanas profetisas, tampoco voy a mencionar nombres, fueron a mi casa, eran 3. Primero entraba una a verificar el ambiente, ¿no? Entró antes de que entre la profeta, porque a la profeta no la podías ni tocar. Y nosotros, claro, no entendíamos la gracia y le brindábamos santa reverencia, ¿no? Pero entró la primera hermana a verificar, sácame ese cuadro, ese peluche, ahí hay demonio, sácalo. Voltéame esa imagen
Y esas fotos que están ahí, ¿quién es ese señor que está ahí atrás? No, es un familiar. Ahí hay demonios. Nos hicieron sacar que los niños entren a sus cuartos, que no salgan. Porque esos demonios que van a salir se les pueden meter. Y nosotros ignorábamos la gracia del Señor, ignorábamos la victoria de Cristo y nos sometíamos a este tipo de cosas, hermano. Te hablo del año 2004, 2005, por ahí. Después de que el ambiente fue limpiado, entró la profeta, ¿no? De una forma mística, hermano. Ultra macro santa. Parecía que estaba levitando la profeta, ¿no? Entró a la sala, se sentó, levantó sus pies y empezó el show. Yo le digo el show, ¿no? Porque empezó la guerra espiritual, el atar a los demonios, el enroscarles la cadena, la pelea. Y mi amigo que también estuvo ahí, vomita, vomita, vomita. No le hacían vomitar a los demonios. Y tanta tontería, hermano, por ignorar la gracia del Señor, ¿no? Estas cosas suceden hasta ahora, hermano amado. Hay iglesias, hay congregaciones donde todavía creen que el diablo tiene poder, porque no han mirado la obra de Cristo. Y yo te voy a decir algo, ¿no? Tú y yo no tenemos poder sobre el diablo aparte de Cristo. Amén. Nuestra autoridad sobre Satanás es saber quiénes somos en Cristo. No pelear con él, no atarlo, no reprenderlo. Él ya fue atado, él ya fue reprendido, él ya fue destruido, dice la Escritura, por Cristo en la cruz del Calvario. Y tu autoridad sobre él está en tu identidad con Cristo. Amén. Entonces, pelear con el diablo es una pérdida de tiempo porque él ya fue destruido. Pero renueva tu mente. Crece en el conocimiento de la gracia del Señor. Crece en el conocimiento de Cristo para que finalmente puedas experimentar esa libertad que ya tienes en el Señor. ¿Por qué el Señor no le dijo a Pablo, Pablo, sigue rogando, carambas, ayuna, ora? ¿Qué me andas pidiendo que te quite ese aguijón? ¿Por qué el Señor no le dijo eso? Si el Señor le hubiera dicho eso, entonces ahorita sí haríamos todo ese tipo de doctrinas, ¿no? Pero el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque es mi poder lo que se va a perfeccionar en tu vida, a pesar de tus debilidades. Pueda que tú te sientas asqueroso, cochino, fracasado, apóyate en la gracia, hermano. No son tus fuerzas. No es la fuerza de un ejército lo que tú necesitas para vivir libre de cualquier pecado, de cualquier debilidad. Necesitas mirar a Cristo. Necesitas apoyarte en la gracia del Señor. Ni siquiera es falta de fe, hermano. Ni siquiera es falta de fe. Pablo oraba a los efesios, oraba por los efesios y decía, Señor, alumbra el entendimiento de la iglesia para que sepan lo que ella tiene. Pablo no decía, Señor, alumbra el entendimiento de mis hermanos para que su fe crezca y así puedan vencer las dificultades. No, hermano. Pablo oraba, Padre, alumbra el entendimiento de la iglesia para que sepan. En cuanto tú sepas, tu fe es activada. Es por fe para que sea por gracia. Amén. ¿Es necesaria la fe? Sí, pero la fe no es el poder de Dios, hermano. Cristo es el poder de Dios. Amén. Entonces, cuando tú sabes, porque tú ya estás en Cristo, hermano. Tú ya estás en Cristo, nada te falta. Tú y yo estamos en Cristo. Pero cuando tú sabes, tu alma es renovada. Amén. Ni siquiera es falta de fe, hermano precioso, lo que tú tienes. Necesitas apoyarte en la gracia del Señor. Bástate mi gracia, Manuel. Bástate mi gracia, Lerinda. Bástate mi gracia, Lucy. Bástate mi gracia, Johnny.
porque mi poder se perfecciona a pesar de tus debilidades. Pablo recibe la revelación y, como les decía la semana antepasada, la aplicación del bástate mi gracia es gloria a Dios, ¿no? Vivir con un corazón agradecido. Un corazón agradecido, por si acaso, también es una enseñanza que está en YouTube, que nuestro amado hermano, el ministro Manuel, ha compartido, que pueden escuchar. Cómo vivir con un corazón agradecido al Señor. Esa es la aplicación del bástate mi gracia. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, hermanos amados, no será posible que una persona cambie. No trates de hacerlo en tus fuerzas. No trates de cambiar a tu esposo. No trates de cambiar a tu esposa. No trates de cambiar a tus hijos. Los vas a dejar de disfrutar. Vas a vivir con resentimiento. Vas a vivir con frustración. Ámalos tal y como son, pero apoyándote en la gracia del Señor. Es el Señor, es su vida la que va a transformarlos para que finalmente la gracia del Señor, que es Cristo, los guíe a caminar en rectitud, en justicia, en amor. Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados, tú tampoco lo hagas, hermano. ¿Pero por qué? ¿Qué tal raza? No, hermano. No digo que en lo natural no haya cosas que uno deba hacer. Amén. Pero no vivas culpando, condenando, juzgando, porque eso te va a estorbar. Eso va a impedir que se manifieste la vida del Señor en ti y en los que tú amas. No es posible para ti, por más que condenes, critiques y juzgues, no será posible cambiar a nadie. Te vas a volver legalista, fariseo, religioso, si pretendes hacer algo que tú no puedes hacer. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 1, vamos a leer una vez más que el Señor, por medio de su gracia, desea manifestar la vida de Cristo. Dice Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora fíjense este versículo muy precioso que dice, el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, digan conmigo, Jesús es mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Cuando Cristo, que es tu vida, hermano, Cristo es tu vida. Reggae, Cristo es tu vida, varón. Cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste, entonces tú serás manifestado con Él en gloria. Amén. La vida del Señor manifestando frutos a través de tu ser, para completar su propósito, en el que por gracia estamos involucrados. Amén. Vamos a ver, hermanos amados, que el legalismo es un obstáculo para que la gracia del Señor se manifieste. La palabra legalismo en el diccionario dice lo siguiente: formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Fíjense, el legalismo es la tendencia de la aplicación literal de los mandamientos o de las leyes.
Ahora, el legalismo nace en Satanás, por si acaso. El diablo es legalista, el diablo es religioso, el diablo es fariseo y te va a tentar a hacerlo. Porque sabe el diablo que el legalismo impide que la vida del Señor se manifieste en los creyentes. Tú vas a escuchar a muchos hermanos desde el púlpito ladrar leyes, ladrar mandamientos. Dice la Biblia, mujer, sométete a tu marido. Dice la Biblia, hijos, honren a sus padres. Y todo esto con una motivación equivocada. El tratar de controlar a las personas. Amén. Eso es el legalismo. Y Pablo a los filipenses, vamos a Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Miren, ¿no? El Espíritu Santo siempre recomendando a la iglesia a vivir con gozo en el Señor, ¿no? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Otra traducción dice de los legalistas judaizantes. A la iglesia de Filipos estaban tratando de infiltrarse los legalistas judaizantes, quienes les estaban diciendo que para vivir recta, justa y piadosamente tenían que guardar la ley, tenían que obedecer mandamientos. Por supuesto que hay que obedecer, hermanos, pero la obediencia en nuestro caso es un fruto, no es una obra para alcanzar un mérito o un beneficio. Tú y yo en Cristo somos obedientes. Tú no te puedes mirar como un desobediente, pues hermano. Tú debes aprender a mirarte en Cristo porque en Cristo ya eres obediente. Entonces, guardaos de los perros, de esos que te ladran la Biblia, ¿no? Para tratar de controlarte, de juzgarte, de condenarte y de hacerte sentir una basura. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Verso 3. Les voy a leer el versículo 3 en otra traducción de la Biblia. Porque nosotros los cristianos somos la verdadera circuncisión, es decir, los que tenemos pacto con Dios por Cristo, que adoramos a Dios en espíritu y por el Espíritu Santo, y nos regocijamos, nos gloriamos en Jesús, y no ponemos nuestra confianza ni dependencia de lo que somos en privilegios externos, ventajas físicas o apariencias externas. Tremendo, ¿verdad? Nosotros en Cristo ya tenemos pacto con Dios. Y somos aceptados por Dios porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. No en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad para obedecer un mandamiento, sino en Cristo Jesús. De hecho, cuando alguien te diga que si quieres ser bendecido, tú tienes que hacer esto, esto y esto, ten cuidado, porque tú ya has sido bendecido por Dios en Cristo. No lo haces para ser bendecido, lo haces porque ya has sido bendecido por Dios. En nuestro caso, las buenas obras, el obedecer mandamientos siempre serán una consecuencia, un resultado de la vida que tenemos en nosotros. Ahora, cuando yo les decía que el diablo es legalista, vamos a leerlo en Mateo capítulo 4, verso 2 en adelante. Mateo capítulo 4, verso 2 en adelante. Mateo 4:2 dice, y después, Jesús es llevado al desierto, ¿no? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde con la palabra, ¿no? Y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, mosca, ¿no? Chistoso, le dice, entonces le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Vivazo se cree el diablo, ¿no? Le habla la escritura, ¿no? Tratando de manipular a Jesús, tratando de que Jesús haga algo citándole la escritura. Y Jesús le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué terrible es tratar de usar la Biblia para controlar, manipular o hacer que las personas hagan algo. Tú, cuando veas la escritura, hermano amado, no lo veas como un libro de instrucciones. Míralo como la habilidad que ya tienes en Cristo para hacer lo que la Biblia dice que puedes hacer. Amén. No tendría sentido que Dios nos dé la escritura como un libro de instrucciones, porque Él ya puso su vida en nosotros. La escritura nos muestra a nuestras almas la capacidad que ya tenemos en Cristo. Tú y yo tenemos una capacidad en Cristo, hermano. No está en nuestra obediencia aparte de Cristo. No es nuestra habilidad para guardar mandamientos. ¿Se acuerdan del muchacho que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús todavía no había ido a la cruz y le habla de Moisés. ¿Qué dice? La Escritura. Ahí tienes los mandamientos: no robarás, no matarás, no adulterarás. Y el joven, todo eso lo he guardado desde que soy pequeño. Y Jesús pudo ver que esta persona se estaba apoyando en sus propias fuerzas y le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sigue. Y dice que este muchacho se fue triste porque era muy rico. Y Jesús añade y dice, ¿no? Qué difícil será para un rico entrar en el reino. No porque era rico, hermano, sino porque este joven, esta persona había puesto su confianza en su riqueza. Tú puedes ser rico, eso no hay problema. El problema es poner tu confianza en eso. Jesús elevó la ley a otro nivel para que esta persona también sienta, vea su necesidad de un Salvador. Y la Escritura dice que la ley tuvo como propósito llevarnos a Cristo. Amén. Y dice la Escritura también que la ley ha sido implantada en nuestros corazones. Entonces, cada vez que tú seas tentado a vivir de manera legalista o a demandar de alguien algo de forma legalista, ¿sabes qué está sucediendo? Estás impidiendo que la vida de Cristo se manifieste en esa persona o en ti. Cada vez que tú mismo demandas de ti algo, tú estás impidiendo que la vida del Señor se manifieste. Tú estás estorbando con tu alma no renovada que Cristo se manifieste como tu vida. Pero cuando tú entiendes que la gracia de Dios es suficiente y comienzas a vivir con un corazón agradecido a esa gracia, entonces tú vas a ver cómo la vida de Cristo comienza a manifestar resultados. Lo que te costaba lograr, lo que te costaba lograr a favor de tu familia. De pronto, pluk, 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 frutos. Y entenderás que es la gracia del Señor. Gracias a Dios por su gracia, hermanos amados. Gracias a Dios por su gracia maravillosa. ¿Cómo podríamos vivir sin esa gracia, hermano?
Qué triste de verdad serían nuestras vidas si no tuviéramos la gracia del Señor. Finalmente, hermano, cuidémonos de tener un corazón dividido. Mezcla un poco de ley, un poco de gracia. Un poco de Dios es bueno, pero a la vez permite la enfermedad. Cuidemos nuestros corazones de la mezcla. El otro día yo venía por el Jirón 2 de Mayo y el semáforo estaba en rojo y en verde al mismo tiempo. Raro, ¿no? En rojo y en verde. Y los carros no sabían qué hacer, hasta que uno se mandó y casi se choca con el otro porque el semáforo del otro lado estaba en verde. Así es cuando tu corazón está dividido, pues. Te puedes desgraciar en la vida, hermano. Cuando tú crees que Dios está permitiendo un mal, una enfermedad, una desgracia, nunca podrás afirmar tu corazón. El diablo siempre te va a tener como un títere. No, hermano amado, Dios es bueno. Dios es bueno. En Él no hay sombra, en Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Somos más que vencedores en Cristo. Estamos unidos a Cristo Jesús por esa gracia maravillosa y debemos aprender a depender de esa gracia. Y debemos afirmar nuestros corazones en esa gracia a pesar de los problemas. Porque estamos en este mundo, vamos a enfrentar problemas, hermano. Pero qué diferente es enfrentar cualquier dificultad desde esa posición que ya tenemos en Cristo. Desde ese lugar de victoria, sabiendo que a Dios no lo está tomando por sorpresa. Sea lo que sea. Sea lo que sea, Dios es bueno. Juntamente con la tentación, Dios ha provisto la salud. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Papito, gracias por tu gracia maravillosa. Gracias, Señor, porque es tu gracia lo que hace posible lo que para nosotros es imposible. Tu palabra dice que tu gracia es suficiente. Entonces, Señor, de buena gana nos gloriamos más bien a pesar de nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Gracias, Señor, porque en Cristo nuestras vidas están escondidas. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Gracias, Padre. De la plenitud de Cristo tomamos gracia sobre gracia. No nos apoyamos en nuestra fuerza, confiamos en ti con todo el corazón. Gracias, papá. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén, hermanos amados.